Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que, se lo decimos por anticipado, es un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre, en esta hora oramos en el nombre bendito de Jesús, pidiendo al Señor su Santo Espíritu que esté con nosotros en esta programación. Amén. Y que sea Él quien dirija, Señor eterno, estas palabras que vamos a decir, Padre. Que sean Amén, sus palabras a través de este medio radial, Señor. Una bendición muy especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando el mensaje que viene a través de su palabra, Padre. Gracias, mi querido Dios, se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, que está intercediendo por nosotros. Es en el nombre de Él que pedimos. Amén. Amén. Queremos darle las gracias una vez más a cada uno de ustedes, amigos oyentes, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Gracias por su fiel sintonía. Queremos recordarles de que nuestros puntos de contacto los damos casi al final del programa, así que si usted todavía no ha obtenido nuestra información en cuanto a nuestra dirección postal o nuestros números de teléfono, favor de tener papel y lápiz a la mano para que esté listo cuando demos esta información casi antes de terminar este programa radial. Vamos a hablar de salud, como siempre lo hacemos, porque la salud es importante para nosotros. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en estos minutos de salud vamos a hablar de los beneficios para la salud de las manzanas. Una fruta muy común hoy en día que la podemos encontrar en una forma no tan difícil en diferentes lugares. Bien, antes de hablar sobre este fruto de las manzanas, vamos a poner la palabra de Dios por delante como de costumbre. Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, la manzana, fruta más que poderosa. La manzana tiene propiedades poderosas contra la histamina, sustancia suelta por el cuerpo durante el proceso alérgico del asma y la bronquitis. ¿Qué más podemos añadir de la manzana, hermano John? Bien, la manzana, como la cebolla, es rica en quercetina, o sea, una sustancia que ayuda en el control de las histaminas. Ellas son sustancias liberadas por el sistema inmunológico, responsable de la deflagración de la crisis del asma por medio del broncoespasmo, pues causan una inflamación. O sea que las manzanas ayudan a contribuir estos ataques de asma que muchas personas son afectadas. La acción antioxidante de la fruta también ayuda a estabilizar las membranas celulares que liberan esos compuestos inflamatorios, lo que puede beneficiar a las crisis del asma, como usted menciona, hermano John. Además, si se consume cruda, ella trae una buena cantidad de vitamina C, fortaleciendo así el sistema inmunológico y brindando el cuerpo de gripe y resfriado que entorpecen la vida de quienes tienen problemas respiratorios. Y eso está de mucha moda hoy, las famosas gripes, los resfriados. Un estudio divulgado en la revista científica Chest y realizado por la Escuela Pública de Salud de Harvard en Estados Unidos, en asociación con el Hospital de Mujeres en Canadá, llamado Brigham Women's Hospital, demostró que adolescentes con dietas pobres en frutas tienen mayor probabilidad de presentar asma.
Los jóvenes no les gusta comer frutas, hermano Fran, solamente les gusta la comida chatarra, la gran mayoría de ellos. Incluso porque pierden otros nutrientes importantes para la salud respiratoria y del cuerpo como un todo, como la vitamina E y el ácido graso omega 3. Y consumir manzanas en forma natural y de la corteza es ideal, ya que la mayoría de los nutrientes se encuentran en esta parte de la fruta. Cuando es cocida, en algunos casos personas la cocinan, hermano John, para dulce y esas cosas. La hierven. Sí, puede perder su vitamina C, ya que ese nutriente se pierde en el agua con más facilidad. Pero para no aburrirse de ella, puede usarla en otras preparaciones como torta o como jugo también. Muy importante. Así que, hermano Frank, hacemos un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora de que incluyamos en nuestra dieta más frutas. Y la manzana, que tampoco es tan difícil de conseguir, hermano John, hoy en día. Así es, porque el Señor Jesús lo dijo en el principio, como usted lo mencionó en Génesis 2:9. Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así que las frutas son indispensables para el desarrollo de nuestra salud. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, la continuación de Daniel capítulo 11, parte número 8, con el subtítulo El tiempo del fin, parte número 1. Un tema muy importante que tiene que ver para nuestro tiempo. Y en nuestro programa de hoy vamos a continuar estudiando una extraordinaria profecía, hermano John, contenida en el capítulo 11 de Daniel, como lo hemos estado haciendo. Así es. Y hoy vamos a continuar analizando uno de estos eventos proféticos contenidos en ese capítulo que nos ayudarán a darnos cuenta cuán cerca estamos en el tiempo del fin. Y siguiendo el consejo bíblico, hermano John, de que no podemos menospreciar las profecías, es por eso que tenemos este programa sobre este asunto, ¿no? Así es. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, nos dice el apóstol Pablo que no podemos menospreciarla. Así es. Y Pedro también nos aconseja, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que hemos mencionado, hermano yo anteriormente, la profecía, como otras partes de las Escrituras, son palabra de Dios. Amén, así es. Hermano Frank, vale la pena mencionar que en el estudio de hoy tenemos mucha información que va a caer un poco fuerte en los oídos tal vez de muchos de nuestros amigos que nos están escuchando. Pero es necesario decirlo porque esto es un cumplimiento de la palabra profética del capítulo 11 en el libro de Daniel. Y hoy vamos a empezar a entrar en el tiempo del fin, como lo describe Daniel 11:40. Pero antes de entrar de lleno a esos textos bíblicos que tienen que ver con el tiempo del fin, hermano Fran, deseamos concluir parte de los textos bíblicos contenidos en Daniel 11, 38 y 39, que fue donde nos quedamos prácticamente en el programa anterior y no queremos dejarlo a medias. Esperamos de que este estudio de hoy, amigos oyentes, nos abra nuestro entendimiento y podamos darnos cuenta cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo y tomar decisiones, porque tristemente muchas personas están siendo engañadas hoy, hermano Frank, por el rey del norte. Vamos entonces a leer Daniel 11, 38 y 39. Y antes de leer a Daniel 11, 40, hermano John, yo creo que así es. Quisiera acordar a los hermanos que todo lo que la profecía predijo como haciendo acontecer hasta el momento actual se ve cumplido en la historia. O sea, es un paralelo la profecía, la palabra de Dios junto con la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se va a realizar en su orden también. Amén, así es. Así que vamos a escuchar mucha historia, pero esa historia va a ir paralela con la palabra de Dios, así hermano John. Vamos con la palabra de Dios primero. Daniel capítulo 11, versículo 39. 38 y 39. Pero al cabo del tiempo,
el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Pero antes de entrar de lleno a ese versículo, hermano Fran, yo sé que usted lo trajo a colación para así refrescar ya la mente de las personas que nos están escuchando. Yo quisiera mencionar brevemente Daniel 11, 38 y 39, si usted me lo permite. Dice así: mas honrará en su Dios al Dios de las fortalezas, o sea, el rey del norte, que es el papado, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ese Dios que sus padres no conocieron, ya nosotros lo vimos en el programa anterior, es el culto a la Virgen María, que viene desde mucho tiempo atrás. Muchas personas no lo saben, siendo esta una copia de la idolatría pagana de Babilonia. La Virgen María es hoy lo que era la diosa Semiramis en el culto babilónico. Sin embargo, fue a principios del siglo XX, oigan bien, cuando empezó a tener un gran auge, o sea, el culto a María, debido a las apariciones marianas, ya que éstas juegan y deben jugar un papel primordial en los engaños de Satanás de los últimos días. Bueno, vamos a continuar, hermano John, con el versículo 40. Así es. Es la conexión para el programa de hoy. Dice el versículo 40, Daniel capítulo 11, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, y como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. En el original hebreo, amigos oyentes, si usted no lo sabía, en nuestras Biblias en español aparece esa frase, pero al cabo del tiempo. Pero cuando nosotros vamos al original en hebreo, la frase al cabo del tiempo significa literalmente en el tiempo del fin. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que a partir del versículo 40 en adelante de Daniel capítulo 11, en esta profecía tan importante que hemos estado estudiando ya por varios programas, ya entramos al tiempo del fin. O sea, estamos viviendo ya en ese tiempo del fin. Este versículo 40 nos sitúa en el año 1798, ya que sabemos que el cumplimiento profético de los 1260 años de Daniel capítulo 7 nos llevan del año 538 hasta el 15 de febrero de 1798, que nosotros hemos hablado mucho de esta historia profética, cuando el general Berthier se lleva cautivo a Francia al Papa Pío VI, y donde se cumplió el texto de Daniel 11:35, el tiempo señalado, que es el tiempo del fin, como acabamos de mencionar. Es decir, que históricamente el relato bíblico termina con el tiempo señalado, que es el tiempo del fin, Daniel 11:35, y continúa con el verso de Daniel 11:40, al cabo del tiempo, que es el tiempo del fin. ¿Qué más podemos añadir en cuanto a este versículo 40 de Daniel capítulo 11, hermano Frank? Bueno, el tiempo del fin mencionado en Daniel capítulo 12, 14 y 4 y 7 comenzó proféticamente, históricamente, en el año 1798. Y al cabo de la soberanía papal de la Edad Media. En el año 1793 comenzó la famosa Revolución Francesa. 5 años más tarde, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, apresionó al Papa Pío VI en el año 1798. Todo esto es historia, hermano John, que va cumpliéndose junto con la palabra de Dios. Vale la pena subrayar, hermano Fran, esa fecha histórica de 1793, porque muchos de nuestros amigos oyentes tal vez desconocen la historia, y es importante saberlo. Por eso cuando uno va a la escuela, eso es una de las materias que le enseñan a uno: historia universal, historia patria. Y es importante conocer la historia, porque todos estos eventos proféticos que se cumplieron en la historia, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían, muchos de ellos
son profecías bíblicas. Por eso es que las personas desconocen estas cosas. Número uno, no estudian la historia y mucho menos estudian la palabra del Señor. Pero en el año 1793 comienza la famosa Revolución Francesa. Vamos a tener esa fecha en mente durante el transcurso de este programa y ustedes se darán cuenta por qué es tan importante saberlo. Este fue llevado cautivo de Italia a Francia, donde murió, o sea, el Papa Pío VI. Este evento decisivo, en el cual Roma papal perdió temporalmente su poder político y su autonomía, es conocido en la profecía bíblica de Apocalipsis como la herida mortal que sufre esa bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa al papado en el tiempo del fin. Recibe el poder papal esa herida según este libro maravilloso de Apocalipsis. Pero la palabra de Dios dijo también que su herida mortal iba a sanar y que toda la tierra, después de que esta herida sanase, se iba a maravillar en pos de la bestia, así lo dice el profeta de Patmos, al observar su recuperación y su retorno al poder mundial, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y Apocalipsis 17 y versículo 8. Mencionemos el rey del sur del tiempo del fin, nuestro tiempo, hermano John. Sabemos que en la antigüedad el rey del sur era Egipto, aquella potencia que estaba geográficamente al sur de la tierra de Canaán, donde vivió el pueblo hebreo de Dios. Pero ahora, en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, Egipto ya no es literal, sino que llegó a ser un símbolo para una fuerza espiritual o filosófica mundial, con las características del Egipto antiguo. Así es, tal y como en el tiempo del fin, el pueblo de Dios ya no es el pueblo judío literal, sino el Israel espiritual de Dios, o sea, la iglesia, conformado por judíos y gentiles espirituales que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, como el Mesías. Ese Israel espiritual de Dios tampoco ya está limitado geográficamente a un territorio, sino que se encuentra en todo el mundo. Recordemos, amigos oyentes, que el rey del sur era Egipto, símbolo del ateísmo, y que el rey del norte era Siria. Posteriormente lo vemos reflejado en Daniel capítulo 11, versículo 16. Roma pagana se ubica como el rey del norte y en Daniel 11:30 se produce otro cambio impresionante. Desaparece la Roma pagana y se ubica Roma papal. Ajá, muy importante, eso tenemos que considerarlo porque la profecía siguió corriendo, hermano Fran, no se quedó en la historia, siguió corriendo y cada uno de estos poderes fueron tomando lugar en el cumplimiento profético establecido en el capítulo 11 de Daniel. En Daniel 11:40, como ya lo leímos, el rey del sur es Francia, simbolizando al ateísmo de Egipto, que se enfrenta al papado, o sea, al rey del norte. El rey del sur, el ateísmo personificado en la Revolución Francesa de 1793, como les dije anteriormente, que tuviéramos presente esa Revolución Francesa, porque Francia, a través de esa Revolución Francesa, negó completamente la existencia de Dios. Concluye su revolución en manos ¿de quién? De Napoleón Bonaparte, que mandó a Berthier para que tomase preso al papado, o sea, al Papa Pío VI, en febrero de 1798. Por lo tanto, a partir del 15 de febrero de 1798, el rey del sur, el ateísmo, da comienzo a una guerra progresiva contra el rey del norte, o sea, el catolicismo Roma papal. La revolución del ateísmo en Francia maduró por medio de la ideología de Carlos Marx. En la revolución bolchevique, en 1917. Fue entonces como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empuñaron el cetro del ateísmo, intentando eliminar los países católicos por medio de la implantación del comunismo. Muy importante, amigos oyentes, ustedes tienen que considerar todas estas cosas porque verdaderamente, hermano Fran, al ver el cumplimiento exacto de esta profecía del capítulo 11 del libro de Daniel, nos podemos dar cuenta cuán maravilloso es la palabra del Señor. Amén. A continuación, amigos oyentes, haremos un recuento histórico de cómo el rey del norte, representado por el poder papal, comienza a tramar un plan para obtener el dominio mundial, usando
a poderes como el comunismo o inclusive el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a citar a continuación dos fuentes, oigan bien. La primera fuente viene del libro Los Padrinos, escrito por el ex sacerdote jesuita y luego convertido al evangelio, el doctor Alberto Rivera. Y la segunda fuente que citaremos es del libro La historia secreta de los jesuitas, escrito por Edmund Paris. Así que prestemos mucha atención, amigos oyentes, porque lo que vamos a traer a colación en estos momentos, quizá usted nunca lo ha escuchado en su vida. Hermano Fran, vamos a hablar, empecemos por lo básico, el primer siglo de la iglesia cristiana, citando estas dos fuentes. Repito, Los Padrinos, por el doctor Alberto Rivera, este libro escrito por él, y La historia secreta de los jesuitas, escrito por Edmund Paris. Después que Cristo sube al cielo, los discípulos enfrentan una persecución. Roma pagana en el siglo I desencadenaba una terrible persecución contra los cristianos. Muchos de ellos sufrieron desterro, martirio y otros lanzados vivos a las fieras en los circos romanos para entretenimiento de las multitudes enardecidas. Satanás así quiso desaparecer la iglesia de Cristo en la tierra. Bien, vamos entonces al año 313 después de Cristo. Eso fue en los primeros siglos de la historia del cristianismo. Después que el emperador romano Constantino decretara la observancia del domingo, o sea, el día del sol, en el siglo IV, él promulga un edicto de tolerancia en el imperio romano. Como producto de ello, entra una ola de paganismo a la iglesia cristiana. Eso fue lo que sucedió, lamentablemente. Esa iglesia, hermano Frank, que se mantuvo relativamente pura, estaba siendo perseguida, como usted lo acaba de mencionar en la nota que usted acaba de leer de estas dos fuentes históricas. Muchos sufrieron el destierro, el martirio, otros fueron lanzados vivos a las fieras en el circo romano, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Bueno, terminó la persecución, entre comillas, a través de un edicto del emperador romano llamado Constantino. Pero ¿qué sucedió como consecuencia? En vez de la iglesia mantenerse pura, comenzó a paganizarse, lamentablemente. Constantino se muda hacia el este y edifica Constantinopla, hoy en día Estambul, en Turquía, como su nueva capital. La parte oeste del imperio fue dejada prácticamente al control del Papa. Esto se encuentra en ese libro que mencionaba, Los Padrinos, página número 7. Bien, Constantinopla, la silla ahora de Constantino allí en Turquía, estaba en el oriente. Oigan bien, Constantinopla se convierte después en la sede de la Iglesia Ortodoxa. Roma papal y la Iglesia Ortodoxa llegaron a ser enemigos implacables. Los Padrinos, página 8, y eso lo estamos viendo hoy. Hermano Fran, vale la pena hacer un paréntesis allí, porque vemos hoy al obispo de Roma ha tenido muchos concilios ecuménicos con la Iglesia Ortodoxa rusa, prácticamente. La mayoría de los cristianos consistieron al fin de arribar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. O sea que la levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia prosiguió una funesta obra hasta hoy en día, hermano John, podemos ver eso. Así es, doctrinas falsas también penetraron al seno de la iglesia, ritos supersticiosos, ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Esto se encuentra en otro libro que nosotros tenemos por acá, que se llama El conflicto de los siglos, la página 47. Vayamos, hermano Fran, para ir
avanzando en la historia al siglo VI. ¿Qué sucedió en el siglo VI? El papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado. Uh-huh. En el Padrino, en la página número 7, dice lo siguiente: por más de 1000 años, la iglesia de Cristo se mantuvo en la clandestinidad en las montañas. Así es, porque querían adorar a Dios de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. En el año 538, oigan bien, amigos oyentes, el emperador Justiniano le dio al Papa aún más poderes civiles y religiosos, autoridad sobre las naciones. Así comenzaron los 1260 años de supremacía papal en la Edad Media. O sea, el dragón, Roma pagana, le entrega a Roma papal su poder religioso. En el cuarto concilio ecuménico celebrado en Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma, aunque al obispo romano se le reconocía una autoridad moral sobre el resto de los patriarcados. En este concilio ecuménico, oigan bien, amigos oyentes, allí en Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de patriarca ecuménico. El Papa de Roma se negó a reconocer esos cambios, aunque varios siglos después reconoció la primacía del patriarca griego de Constantinopla sobre la Iglesia de Oriente. Esto se encuentra en la enciclopedia Wikipedia. Muy importante todo esto. Hay una cita, hermano Frank, que usted tiene por allí en la enciclopedia británica, el tomo 3, página 764. Nos dice que el Papa Inocencio III organizó la Cuarta Cruzada y atacó a Constantinopla. Los ortodoxos se negaron a ceder fidelidad al Papa. Constantinopla cayó el 13 de abril del 1204. La Cuarta Cruzada dio muerte al Imperio Bizantino. 3 años más tarde, sigue diciendo aquí esta enciclopedia británica, Inocencio III lanzó otro ataque contra el mundo musulmán. Oigan bien, la Quinta Cruzada fueron encabezadas por cruzados alemanes y franceses. ¿Cuál fue el propósito de las cruzadas por medio de la Iglesia Católica Romana? Pregunta esta enciclopedia. Bueno, fueron dirigidas contra el control musulmán de Jerusalén y del santuario cristiano del Santo Sepulcro, que tomaron lugar entre los años 1095 y 1270. Enciclopedia Británica, tomo 3, página 764, hermano Fran. O sea que Roma quería controlar esa área de Jerusalén y por eso lanzó estas cruzadas contra los musulmanes que ocupaban ese territorio en ese entonces. Hablemos también de Francisco Loyola. ¿Qué papel desempeñó también en la historia? En 1491 nace Francisco de Loyola en España. Fue el fundador de la Compañía de Jesús, o sea, la orden jesuita. También fundó los Illuminati, o los Iluminados también, según el libro Los Padrinos, página número 9. Bien, vamos a hablar también del cardenal católico Agustín Bea. ¿Quién fue este hombre? De acuerdo a este autor, Francisco Rivera, ex jesuita, el cardenal Bea dijo que el Partido Comunista, oigan bien, fue organizado por los jesuitas con un solo propósito. En el tiempo oportuno debían destruir al zar de Rusia, el protector de la Iglesia Ortodoxa. Los Padrinos, página 10, por Alberto Rivera. Hermano Frank, podemos darnos cuenta que Roma no estaba intranquila en ese entonces. O sea, quería destruir completamente la Iglesia Ortodoxa en Rusia y por lo tanto creó el Partido Comunista para que se infiltrara precisamente en Rusia y derrocara al zar allí en Rusia. Pero vamos a ver qué ocurrió en el año 1900. En el 1900, según el libro Los Padrinos, en la página 11, nos dice: en el año 1900 Francia firmó un acuerdo político con el zar de Rusia. El poder de la Iglesia Ortodoxa
se estaba extendiendo en Bulgaria, Rumania, Grecia, Turquía y Yugoslavia. Así el Vaticano tenía que dominar a Francia y eliminar la competencia religiosa, lo que usted acaba de decir. La solución era sencilla. Los jesuitas prepararían la Primera Guerra Mundial, según este libro, Los Padrinos, página número 11. Hablemos un poco acerca del Kaiser Wilhelm de Alemania. Vamos a ver qué papel jugó este hombre en todo esto. Bueno, el Kaiser Wilhelm, católico romano y amigo de Roma, de la familia real, le pidió al Vaticano si podía extender las fronteras de Alemania. El Papa Pío X y los jesuitas le dieron sus bendiciones, de acuerdo a Los Padrinos, página 11. Y hablemos de Nicolás II, zar de Rusia. ¿Quién era este hombre? Bueno, según Los Padrinos, en la página 12, el zar de Rusia, Nicolás II, era el protector de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Y su esposa, la emperatriz Alejandra, tenía un hijo llamado Alexis, heredero al trono, que padecía de una enfermedad llamada hemofilia. Rasputín, en ese entonces era llamado el monje loco, y se creía que tenía poderes milagrosos. Este fue llamado por la emperatriz, y cuando se le acercó al niño, la hemorragia se detuvo, de acuerdo a Los Padrinos, página 12. Y en la misma página dice aquí, este libro, que en un momento de debilidad, la emperatriz le reveló a Rasputín donde el zar de Rusia escondía su oro. Justo antes de ser Rasputín asesinado, este le dio esa valiosa información al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, de acuerdo a Los Padrinos, página 12. Lleguemos al año 1917. En febrero de 1917 se levantaron motines en San Petersburgo, Rusia, por causa de alimentos, la segunda ciudad más grande y el hogar de la familia real. Rusia parecía movilizarse a una absoluta monarquía hacia la democracia. Pero el gobierno provisional tenía gran problema, la Primera Guerra Mundial. Mientras la guerra continuaba debilitando las finanzas y la moral de Rusia, la autoridad y la popularidad del nuevo gobierno declinó rápidamente, según la Historia del Mundo, página 476. Bueno, vamos a hablar acerca de los bolcheviques. Un grupo de revolucionarios comunistas comienzan a ganar nuevos seguidores. De acuerdo a este mismo libro de historia, Historia del Mundo, página 477, nos dice lo siguiente: los alemanes apoyaron a los bolcheviques y comenzaron a meter de contrabando a líderes exiliados comunistas, incluyendo a Nicolás Lenin, de regreso a Rusia. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? O sea, el único objetivo del papado, en otras palabras, era derrocar completamente el poderío de la Iglesia Ortodoxa. Luego, con el pasar del tiempo, la Revolución Francesa pasó la corona a su heredero directo, la Revolución Rusa y bolchevique. Es por eso que en el comunismo marxista es el sucesor histórico y descendiente directo de la Revolución Francesa. Exactamente. Carlos Marx, o Karl Marx, como se le conoce, fue el padre del socialismo científico y del comunismo moderno. Este hombre dijo en 1844 que la religión es el opio de los pueblos. Respecto al catolicismo, al protestantismo apóstata y a las religiones paganas, yo creo que tenía bastante razón, hermano Frank. Fue así que, abusando de su poder temporal e inspirado por el odio hacia la religión, el comunismo comenzó a perseguir a los católicos y a los demás religiosos en los territorios que llegaron a estar bajo su control. Y usted dice que tenía razón, hermano, yo no porque apoyemos este asunto, sino porque en ese tiempo el cristianismo estaba siendo pisoteado. Así es. Totalmente el santuario, todo estaba siendo pisoteado. Bueno, así el fruto del resultado de la Revolución Francesa fue el comunismo. Y con ella la Unión Soviética, que siguió siendo el archienemigo de Roma papal, rey del sur. Rey del norte. Rey del sur, del norte, perdón. Así es. Hablemos un poco acerca de Nicolás Lenin.
Bueno, amigos oyentes, el Vaticano trasladó su oro a Rusia a través de Alemania y Lenin se encontraba en Suiza cuando escuchó las noticias de la revolución que había comenzado en Rusia. Lenin fue trasladado secretamente en un tren sellado junto con sus revolucionarios a través de Alemania. ¿Qué sucedió, hermano Frank? Según este libro, Los Padrinos, páginas 13 y 14, dice que Lenin fue escogido por Roma con la ayuda de Alemania y revolucionarios para derrocar al gobierno de zar de Rusia. El hombre responsable del viaje de Lenin por tren fue Diego Bergen, un devoto católico romano alemán educado en escuelas jesuitas, que más tarde llegó a ser el embajador de Alemania en el Vaticano durante la República de Weimar y el régimen de Hitler. Lenin ganó el control del gobierno revolucionario y lo trasladó a Moscú el 10 de marzo de 1918. La familia real del zar fue asesinada y comenzó una persecución de los patriarcas, o sea, de los líderes religiosos ortodoxos. El protector de la iglesia ortodoxa finalmente estaba frente a los jesuitas de Roma. Oigan bien, y sin misericordia, estos mataron a la familia real indefensa y aterrorizada, como usted lo acaba de mencionar. O sea, al zar de Rusia. Pusieron sus cuerpos en un camión y los trasladaron a una mina solitaria llamada Los Cuatro Hermanos. Allí fueron descuartizados, esto es una táctica jesuita, por supuesto, quemados, rociados con ácido y arrojados a un pozo de la mina abandonada. Libro Los Padrinos, página 14. ¿Qué sucedió después, hermano Frank? Cuando los bolcheviques, conocidos como el Ejército Rojo, llegaron hasta donde se encontraba el viejo patriarca ortodoxo con planes de asesinarlo, este sacó un as debajo de la manga. O sea, un regalo, una sorpresa. Lo recibió con los brazos abiertos y le dijo que había guardado el oro para ellos. Los bolcheviques comunistas quedaron estupefactos. Bajaron las almas y aceptaron el oro y la amistad del patriarca y ordenaron que cesaran de inmediato la ejecución de los sacerdotes y monjes ortodoxos. La iglesia ortodoxa, en otras palabras, se salvó. Hermano Fran, se calcula que el oro del Papa, que llegó a Rusia a través de Alemania, tenía un valor de 666 millones. Cuando el Papa se enteró, casi le da un ataque al corazón. Sus propios comunistas lo habían traicionado prácticamente. Ahora, además de los judíos y protestantes, también la iglesia ortodoxa y los comunistas de Rusia serían sus víctimas. Los jesuitas sabían que podían lograrlo por otra guerra mundial. Esto según El Padrino, página 15. Página 15. Rusia, en vez de volverse al redil romano, se tornó ¿qué? Marxista, anticlerical y oficialmente ¿qué? Atea. Y en el caos, la invencible Alemania colapsó. De acuerdo a la historia secreta de los jesuitas, página 131. Estamos viendo, hermano John, a través de la historia, cómo el poder de Roma, unido con los gobiernos y los generales, tenía un poder impresionante. O sea, el único poder que Roma tenía en ese entonces, hermano Frank, o el único objetivo que este poder tenía, era este sistema papal, por supuesto, era obtener el poder mundial. Eso es lo que siempre Roma ha deseado, obtener el poder mundial, el poder que tuvo en la Edad Media, porque durante los 1260 años de supremacía papal, Roma gobernó al mundo. ¿Por qué no leer esos textos, hermano Frank? En Daniel capítulo 7, versículo, bueno, usted sabe más o menos hasta el 25, leer estos textos porque es importante que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan entender este mensaje tan importante, porque vamos a seguir abundando en cuanto a esta historia que Dios ha dejado para nosotros podernos dar cuenta. Daniel capítulo 7, usted puede leer desde el
no sé, del versículo 15 hasta en adelante, o el versículo 20 en adelante. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y vi visiones de mi cabeza y me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, enteramente, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras bestias espantosas en gran manera, que tenía diente de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. ¿A quién representa esta bestia, hermano John? Obviamente a Roma imperial en el principio, ¿verdad? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante de él, del cual habían caído 3, y este mismo 4 tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía grande que sus compañeros. Y en el versículo 25 nos dice algo interesante, hermano John, sobre esta bestia y este sistema. Aquí hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. O sea que el tiempo de Dios, que supuestamente el poder papal representado por el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, vemos, hermano Frank, cómo esta profecía se va cumpliendo en el tiempo del fin, o se va a volver a cumplir en el tiempo del fin. Tuvo su cumplimiento profético durante los años 538 al año 1798, cuando el papado recibe esa herida de muerte, y como ya lo mencionamos anteriormente, a través del ateísmo de Francia, el rey del sur, que posteriormente, a través de la historia, y lo vamos a ampliar más en nuestro próximo programa, el rey del sur llega a ser la Unión Socialista de República Soviética, o sea, la Unión Soviética, que es el ateísmo que quiso pues sembrar esa ideología, hermano Frank, casi prácticamente en toda Europa. Y eso lo vamos a ver en más detalles en nuestro próximo programa. Vemos entonces, hermano Frank, que Roma papal gobernó al mundo por un periodo de tiempo. Pero ese periodo de tiempo terminó, de acuerdo a Daniel 7:25, exactamente en el año 1798, cuando el Papa Pío VI, como mencionamos anteriormente, es llevado al cautiverio, es arrestado por el poder de Francia, y es llevado a Francia atea, por supuesto, con la famosa Revolución Francesa, que tomó lugar en el año 1793, pues Francia estaba prácticamente cumpliendo esta profecía bíblica de Daniel capítulo 11. Y es interesante, hermano, yo un puntico que pasamos en este programa, como parte también de un futuro programa que vamos a tener, quizá parte de este programa, es que cuando sale ese comunismo y ese socialismo, precisamente en 1844, Dios también reacciona. Y levanta un pueblo para poder resaltar otra vez la verdad de la palabra de Dios. Es correcto, como usted lo acaba de mencionar. Justamente Carlos Marx, que fue prácticamente el padre, vamos a decirlo así, del comunismo soviético, y fue precisamente en 1844 cuando este hombre prácticamente comienza a salir en la plataforma histórica de la profecía bíblica. Callado. No, por supuesto, porque nosotros hemos estudiado en programas anteriores acerca de la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, que tenemos un programa precisamente basado en esa profecía bíblica. Si usted desea ordenarlo, con mucho gusto usted se puede poner en contacto con nosotros. Hermano Fran, lo interesante es que precisamente al final de ese periodo profético de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, Dios iba a levantar un pueblo que prácticamente iba a volver a sacar
de los escombros la verdad bíblica que había sido sepultada por el papado durante su poder en esta tierra de 1260 años, tal y como lo dice Daniel. ¿Por qué no leer esos textos, hermano Frank? Yo sé que lo hemos leído anteriormente, Daniel capítulo 8, y vamos a leer los versículos. Vamos a ver si retomamos Daniel 8, versículo del 9 hasta el 14. Creo que usted lo tiene por ahí a la mano. Daniel 8, versículos. Vamos a leer el versículo del 10 hasta el 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de las prevaricaciones fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Todo esto en esa sesión de 1844, hermano John. Es correcto, hermano Fran. Haga una pequeña pausa allí porque es importante que nosotros entendamos estos textos que estamos leyendo. Está hablando de ese cuerno pequeño que representa en profecía bíblica al sistema político-religioso Roma papal. Se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos. Eso fue lo que hizo el papado prácticamente durante su periodo que Dios le da el poder en esta tierra, durante el periodo de la Edad Media, que suprimió la verdad, echó por tierra la verdad bíblica. ¿Y qué pasa? Levantó su propio sistema de adoración, un falso sistema de adoración a través de dogmas y a través de diferentes sistemas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que Carlos Marx dice que la religión era como un opio para el pueblo, hermano. En parte tenía razón. Estaba siendo... Exactamente, esa religión falsa, obviamente, que estaba gobernando al mundo durante la Edad Media, no era la religión bíblica. Exactamente. Por eso todos los hombres que querían vivir de acuerdo a los dictados de sus conciencias, como los valdenses, hermano Fran, vemos ahí que el mismo Alberto Rivera, el doctor Alberto Rivera, dice que muchos de estos hombres pasaron años escondidos en las montañas, en las cuevas allí en países como Francia, como Italia, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos por este sistema papal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente en el versículo 12 que usted lo acabó de leer, en la última parte dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuál es la verdad, amigos oyentes? Hay muchas verdades en la palabra de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, los 10 mandamientos. Dice la Biblia que todos los mandamientos de Dios son verdad, de acuerdo al salmista David en el Salmo 119, el versículo 142 y el versículo 151. También tenemos otra verdad. La Biblia es la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17. Así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, que el papado echó estas dos grandes verdades por tierra: la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos y también la palabra de Dios. Todos aquellos cristianos que eran vistos o se sabía de ellos que estaban estudiando la Biblia o que tenían un ejemplar de las Escrituras en sus casas, eran vistos como dignos de muerte. O sea, no se les daba una oportunidad a estas personas. Tenga la bondad de leer los versículos 13 y 14. Entonces, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y el versículo 14 nos dice: y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. O sea que la verdad iba a sobresalir otra vez, hermano John. Hermano Fran, esto es muy importante que nosotros lo digamos a nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Ya estamos en la recta final de este programa de hoy. Es importante que nosotros digamos esto. Satanás, que estudia las Escrituras, porque él cuando tentó a Cristo, lo tentó con un escrito está. Escrito está, escrito está. O sea, Satanás conoce bien las Sagradas Escrituras. Sabía que ese versículo iba a tratar un cumplimiento. Exactamente. Satanás conocía de que este versículo iba a llegar a un cumplimiento, y ese cumplimiento, de acuerdo a esta profecía bíblica que la tenemos grabada en un programa radial, si usted desea obtenerla,
se cumplió específicamente en el año 1844. Y justamente, hermano Fran, Satanás comienza a levantar un movimiento en esta tierra que iba a contrarrestar nuevamente esa verdad bíblica. Karl Marx aparece justamente en 1844, el socialismo y el comunismo, y después da luz el comunismo soviético, y un sinnúmero de falsas doctrinas comenzaron a entrar en los Estados Unidos de Norteamérica justamente para la fecha de 1844. ¿Por qué decimos esto, amigos oyentes? Bueno, inclusive, hermano John, perdone que lo interrumpa, también la ideología de la evolución tomó lugar también en ese tiempo. Es correcto. Pero todas esas cosas fueron Satanás sabiendo la profecía que iba a tomar cumplimiento. Exacto. Charles Darwin, con su famosa ideología de la evolución, también surge alrededor del año 1844. ¿Esto es una casualidad? No, amigos oyentes, no es una casualidad. Satanás sabía de que un pueblo, nuevamente, Dios iba a levantar en esta tierra. Un pueblo que iba a poner en alto todas estas grandes verdades relacionadas con el santuario. Con ese santuario que había sido echado por tierra por el cuerno pequeño. Y ese pueblo de Dios es el pueblo que va a levantar el estandarte, hermano Fran, de la verdad del santuario, de la verdad del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 en el tiempo del fin. Y el Señor está haciendo un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora. Si tú deseas pertenecer a ese pueblo, el Señor está llamando o apelando a tu corazón. Va a volver a la verdad bíblica, a la verdad que ha sido prácticamente mancillada por Satanás a través de todos estos sistemas. El sistema papal, por ejemplo, el comunismo ateo, tanto en Francia como en Rusia y en casi todos los países de la Europa moderna. Pero el Señor, hermano Fran, está en control de su obra en esta tierra. La palabra de Dios no va a ser mancillada nunca por el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad para el tiempo del fin. Queremos hacer un llamado en esta hora una vez más para ir despidiendo este programa radial contenido en Apocalipsis 3:20. El Señor Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si usted desea escribirnos, amigos oyentes, hágalo. Nos puede escribir a El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. O si usted desea escuchar estos programas a través de la internet, entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Recuerden que allí hay un encasillado que dice programas radiales, la verdad presente. Usted allí podrá escuchar cada uno de estos programas que hemos presentado en el antaño, en épocas anteriores, con sus títulos respectivamente. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.